4. Rebeca. Aquella lejana noche, luego de conversar con mamá acerca de lo que papá llamaba la estrategia evangelizadora en estos tiempos finales, me sentí tan vulnerable que mi boca se abrió temerosa y arrepentida de haber conocido el amor terrenal. Le hablé con franqueza de lo que estaba sintiendo por dentro, que si a veces no comía como ella se daba cuenta, echándole parte de mi comida debajo de la mesa al gato de la casa de José Luis, que siempre venía en busca de las sobras, era porque el amor quitaba el hambre, los deseos de vivir, la fe en Dios. Estaba enamorada y no podía evitarlo, le dije cuando ella comenzó a reprocharme que a mis 14 años, sin haber terminado la secundaria todavía, estuviera pensando en enamoramientos y esas cosas que no agradaban a Dios si antes no se había orado lo suficiente, como para saber que el hombre en que nos habíamos fijado era el que nuestro Señor tenía previsto para nosotros. Así había actuado ella con mi padre, me dijo aquella vez, y al cabo de los meses le conoció en un retiro de jóvenes en un lugar de Camagüey nombrado Villa Teresita. Él se le había acercado y sin preámbulo alguno le dijo que Dios le había mostrado que ella era la mujer que le tenía reservada por esposa. Meses después comenzaron a cartearse, ella desde Manzanillo, él desde Ciego de Ávila. Cada carta de ambos comenzaba siempre con una cita tomada de Cantar de los Cantares, hasta que 6 meses después papá viajó hasta Manzanillo, pidió su mano a los padres, cristianos desde la cuna, y así empezó una bella y duradera historia de amor, me dijo mamá con el recuerdo de las ilusiones dibujado en su rostro todavía hermoso a pesar de los años, como si quisiera convencerme de que le dijese de quién estaba enamorada, a lo que yo me negué totalmente, recuperada del momento de debilidad que había tenido. Desde aquella noche, día tras día, en muchas ocasiones sorprendía a papá y a mamá hablando el mismo tema, como si por mi culpa el mundo se les escapase de las manos, como si fueran culpables de mi pecado que apenas conocían porque no cedí ni un instante y me negué a confiarles quién había robado mi corazón, como recordaba que se decía en el libro de los Cantares. Los escuché conversar sobre mí la misma tarde que regresé de estudiar matemática luego de haber cruzado unas palabras con José Luis, a quien hubiera deseado decirle: te adoro, amado mío, mejores son tus amores que el vino, como leía una y otra vez en los Cantares de Salomón, eres mi nardo, mi manojito de mirra. Tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Ojalá pudiese estar contigo en un lecho de flores. Inflamada así de amor cada vez que recordaba aquellas palabras bíblicas que no condenaban ni el amor ni el sexo del que tanto nos hablaban en las clases de biología, aconsejándonos protegernos con el condón que era lo más efectivo, me acerqué a la puerta del cuarto de mis padres cuando escuché mencionar mi nombre. Es terrible esta situación, Ezequiel, dijo mamá, llorosa, como acostumbraba siempre que suponía que sobre nuestra casa se cernía alguna terrible amenaza procedente de Satanás, del que no se cansaba de asegurar que andaba como león rugiente buscando a quien devorar. No te lamentes, Esther, la consoló papá, aunque no podía ocultar el temor con el que quizás no quería preocupar a mi madre. Así era mi padre, temeroso también de los ataques del diablo, pero al que combatía con largos ayunos y noches de oración. Cuando Rebeca salga de la prueba, habrá crecido. Satanás está tentándola, ¿por qué no le hablas acerca del peligro que corre enamorándose de un inconverso? Ella no puede engañarme aunque no me diga la verdad, desde hace meses está enamorada y no es de un joven de nuestra iglesia ni de ninguna otra iglesia de esta ciudad. Todavía no es tiempo de hablar con ella, hay que dejarla que sufra durante un tiempo hasta que Dios la lleve a su palabra y se arrepienta de su pecado. Es joven y debe aprender a resistir al mal. ¿Y si cae como Eva cuando aceptó la propuesta de la serpiente de comer la fruta prohibida? No caerá, estamos en la dispensación de la gracia, cuando el Espíritu Santo nos protege de todo mal. ¿Estás seguro? Estoy intercediendo por ella, tal como haría por cualquiera de las ovejas que me ha confiado el Señor. Es diferente que con los demás, es nuestra hija y debemos cuidarla de manera especial. Dios me ordena no hacer acepción de persona. Ella es una oveja del rebaño de Dios como todos los demás que se congregan en la iglesia que pastoreamos, y debo darle el mismo tratamiento que a las restantes. Mamá se sonó la nariz de manera violenta aunque no contenía el llanto. Dios no está oyendo nuestras oraciones. Le pido cada noche que la obligue a reaccionar, alejándola del pecado, que huya de las tentaciones del mundo, y la sorprendo cuando me asomo por una rendija de la puerta, mirándose al espejo de la cómoda, midiéndose los senos, contemplándose las nalgas, levantándose la falda para admirar los muslos y tocarse los pelos que se le levantan, como si quisiera afeitárselos. En el colmo del pecado, no sé de qué manera me ha robado uno de los crayones labiales que me dejó María, ¿te acuerdas? La pastora de Puerto Rico que nos visitó el año pasado, y se pinta los labios aunque de inmediato se los despinta. No te desesperes. Dios está madurando a nuestra hija, sabe que ella crecerá en sus caminos.
está preparándola para enfrentarse a tentaciones peores que en algún momento le sobrevendrán, cuando ya nosotros hayamos partido con el Señor. Mamá, en un tono que me hizo suponer estuviese hablando con ella misma, le recordó a papá la concepción y el nacimiento mío. Papá no admitía el amor sin un fruto, y a ella la consideraron durante un tiempo un árbol desechado, inútil, como la higuera que maldijo Jesús. Los médicos le habían diagnosticado esterilidad total. Amaba a mi padre, porque estaba convencida de que era el hombre enviado por Dios destinado a ella. Se habían conocido siendo adolescentes, y a pesar de que durante 2 años nada hablaron sobre el amor carnal, ni aun después que él pidiera su mano, comprendían que estaban hechos el uno para el otro. Oraban preguntándole a Dios cuánto tiempo deberían esperar hasta unirse matrimonialmente. Leían la Biblia tratando de encontrar alguna señal. Escudriñaban una y otra vez cada sueño de la noche anterior en busca de un mensaje del cielo. Ayunaban. Oían las predicaciones en sus respectivas iglesias separadas por cientos de kilómetros, esperando que Dios le revelase a través de siervos ungidos el momento de la unión conyugal. Hubo momentos en que Ezequiel dudó que ella fuese la mujer elegida por el Señor para él. En ocasiones, Esther no sabía si mirarlo como algo más que como un hermano de fe. Fue hermoso nuestro noviazgo, Ezequiel, aunque sufrimos, ¿te acuerdas? Esperamos casi 3 años antes de decidir casarnos, hasta que Dios nos lo confirmó. A ti en Manzanillo, donde yo viajaba a verte una vez al mes. A mí en Ciego de Ávila, por medio de un predicador argentino que en uno de sus sermones dijo: aquí hay un joven esperando porque el Señor le confirme sus bodas, y Dios le dice que si las bodas del Cordero serán una bendición para su pueblo, también él como siervo de Dios, que un día ingresará a un seminario pastoral, su ayuda idónea espera por él. Mamá enjugó sus lágrimas y ahora la escuché hablar con alegría. Dios no respondió en aquella oportunidad, Ezequiel. Ojalá también le revele a Rebeca los planes que tiene con ella. No desesperes. La paciencia es nuestra arma más poderosa frente a la desesperación en que viven los que no conocen a Jesucristo. Le prometí al Señor que si nos enviaba otro hijo, lo consagraría a él. ¿Acaso le he fallado en algo para que no lo niegue? Nos quedamos con Rebeca solamente. Como en otras ocasiones que hablaban acerca del tema, oí a papá volverse romántico, hablando en un tono dulzón que tanto lo diferenciaba del vigoroso predicador en que se convertía cuando subía a la plataforma, a pesar de su baja estatura, menor que la de mamá. Aún eres hermosa, mi amada. Todavía podemos intentarlo. Bien sabes que siempre ha sido mi deseo llenar este triste lugar de risas y cantos infantiles. Dios te oirá si se lo pides con fe. Lo imaginé mirando hacia arriba, hacia las tejas de arcilla cocida que desprendían minúsculas partículas de polvo. Estaban descascaradas, casi en estado de destrucción. A veces pierdo la fe, Ezequiel. Hay oportunidades en que pienso que nunca vi una voz desde lo alto diciéndome: recibirás mi gracia, porque yo quiero que tus frutos sean agradables a mi boca. Fueron desmenuzando con sus palabras aquel memorable sueño. Después de 3 años de matrimonio, mientras pastoreaban una congregación de una escasa docena de miembros en uno de los parajes más aislados de la provincia oriental, mamá soñó con un templo que ocupaba una manzana completa en una gran ciudad. En la segunda planta, aulas repletas con sillas plásticas de color blanco, esperaban a cada momento vaciarse para acoger a otros fieles ansiosos de conocer a fondo todo el arcano de la palabra de Dios, el mensaje escondido detrás de cada versículo, los misterios de las parábolas, la posibilidad de alcanzar un lugar en alguna de las moradas prometidas por Dios en la Biblia. 2 bibliotecas con estantes llenos de libros no cerraban sus puertas hasta pasada las 11 de la noche, y aún así las mujeres encargadas de su atención debían rogarles a niños, jóvenes y ancianos que volvieran al siguiente día. 3 salas de cine proyectaban películas cristianas durante jornadas interminables. En la planta baja, los bancos de caoba pulimentados apenas permanecían desocupados. Nunca había menos de 500 personas escuchando el sermón de alguno de los predicadores y maestros de la iglesia, u orando en silencio, arrodillados con humildad alabando a Dios, al son de una orquesta cuya melodía daba deseos de llorar de felicidad. Al abandonar el edificio por su parte trasera, se podía llegar a una casa rodeada por un amplio portal luego de atravesar un jardín fragante y copioso de rosas, margaritas y crisantemos. 3 niños correteaban en ese instante por el portal cuando Esther salió a llamarlos. Era la hora del baño. En lugar de hablar ella, escuchó una voz recia y a la vez amorosa que le decía: recibirás mi gracia, porque yo quiero que tus frutos sean agradables a mi boca. Al día siguiente, despertó con los ojos anegados en llanto. Ungida de fin, sin llamar a Ezequiel, caminó hasta el humilde tabernáculo donde oficiaban los cultos.
Allí la encontraría un breve tiempo después, con sus rodillas desnudas contra la tierra húmeda. Gracias, 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 repetía ella sin abrir los ojos. En ocasiones, algunas palabras incomprensibles salían de su boca. Mi padre, como si adivinase lo sucedido, gritó varios aleluyas y luego dijo eufórico: Gloria en las alturas al que vive por siempre y nos dio la vida sacrificando a su Hijo Jesucristo. Un año después nació Rebeca, dijo mamá. A pesar de los pronósticos desfavorables de los médicos que te atendían, comentó alegre papá. Aunque los otros dos niños ni la iglesia prometida jamás llegaron, dijo mamá con un dejo de tristeza. La tristeza de mamá cayó sobre mí, como si estuviésemos unidas por una corriente invisible. Miré las paredes de nuestra casa. En algunas zonas los ladrillos asomaban desnudos, perdida por completo la argamasa que en el pasado los había protegido de la intemperie. Yo tengo fe en el poder de nuestro Dios, le oí decir a papá, realmente animado y no simplemente con el propósito de infundirle aliento a mamá. Uno de ellos se acercó a la puerta y yo empecé a alejarme con sumo cuidado, para evitar que me descubriesen. Pero ninguno de los dos salió al pasillo donde yo me encontraba. En realidad, el que se acercó a la puerta la cerró bruscamente y adiviné que irían a la cama en aquel atardecer antes de la comida como hacían con frecuencia. Como yo deseaba poder hacerlo con José Luis,